Bien, seguimos en Entre la Casa y la Plaza y como les habíamos anticipado, tenemos un invitado, el primer invitado al estudio, sí, porque todo lo demás han sido llamados telefónicos, y está con nosotros Sergio Pozo, médico psiquiatra, divulgador de salud mental. Lo pueden seguir en sus redes sociales, en @ entre paciente y paciente, porque ahí el chabón está tirando postas, básicamente. Qué difícil ese arroba. O sea, lo tengo que, como persona que trabaja en las redes, qué difícil ese arroba. Sí. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan, chicas? Muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer ser el primero en estar acá presente. Ay, ya se va a agrandar, te das cuenta. Así que está bien. Realmente me alegra mucho, ¿sí? Y sí, el arroba difícil, pero bueno, me pareció una idea interesante, ¿no? El guión bajo es porque no estaba posible. No, me imaginé que era porque no estaba permitido. A veces pasan cosas entre un paciente y otro que uno se queda pensando y son temas interesantes como para de repente terminás en la radio. Y de repente terminás acá, en la radio. Bueno, puede pasar. Bueno, nosotros ya lo habíamos hablado en distintos programas, o por lo menos lo habíamos mencionado en las noticias. Lo cierto es que la invitación tiene que ver con que podamos conversar específicamente sobre algunos datos que se estuvieron dando a conocer en el último tiempo, que tiene que ver con que Argentina registró un récord histórico en suicidios. 5.209 personas se quitaron la vida durante el año pasado, un 22,6% más que el año anterior, y ese número sigue subiendo y además ubica a la muerte como primera causal en adolescentes y jóvenes, y dentro de eso además a varones. Entonces, no sé por dónde se empieza para hablar de este tema, pero en principio, bueno, a ver qué pensás vos, cómo lo ves. ¿Qué te dicen estos datos? ¿Qué se sabe de Neuquén? Sí, creo que los datos son duros, son complejos. Son datos que reflejan una parte de la realidad. La cantidad de suicidios es abrumadora, el ascenso es abrumador. También la estadística habla de eso, de que el porcentaje de varones sí es mucho más alto. Hablamos en promedio entre 7 a 8 varones que se suicidan en relación a mujeres, o sea, es muchísima la diferencia. Y la problemática también está no en el acceso capaz en la salud mental, sino también en cómo la persona termina llegando, ¿no? Hay algo más desde la cultura, desde los mandatos, de las estructuras sociales, donde de repente el ser varón, por más que estemos en tiempos de cambios, implica ciertas obligaciones o ciertas condiciones o requisitos a cumplir para poder, digamos, formar parte de la sociedad, ¿sí? Y esas exigencias hacen que los varones no hablen, que haya mucho silencio por parte de los varones, y eso se ve en las consultas, ¿sí? No es menor que no es menor que estemos hablando de que en el consultorio el 30% con suerte son varones, con suerte. Y cuando suelen venir los varones no suelen traer este tipo de problemáticas, sino son más referidas hacia otras cuestiones, muchas veces mandados, ¿sí? o por justicia o por razones que fueren, los empleadores los mandan, pero no compañeras de vida. Sí, pero no hay un llamado real de los hombres, ¿no? Porque marca algo de vulnerabilidad, como de fragilidad aparentemente. Y eso es muy cuestionado en la sociedad. De hecho, en general, para quien transita por instituciones de salud mental, quien hace una consulta en general somos las mujeres, pero que incluso cuando tenés que hacer un tratamiento y demás, hay como un peso sobre también lo que implica, tipo, estás loco, ¿entendés? Y aunque está mucho más dialogado ahora, sigue siendo un tabú, me imagino entonces, para los varones. Hay un dato que dice que las mujeres lo intentan más, pero la mayor consumación se da entre varones, y eso tiene que ver con que utilizan métodos más violentos y por ende más letales. Esto. Sí, la estadística dice eso. Por eso digo, los números son interesantes, pero hay otra cosa atrás. Las mujeres, hay muchos mayores intentos, o hay muchas cuestiones donde el método para pedir ayuda, ¿sí? termina siendo una manera, ¿no? que arrima la salud mental a la persona y que puede convocar de alguna forma. En los varones esa instancia previa no existe. Uh-huh. Las mujeres tienen una cuestión de una mayor comunicación de las emociones y una mejor gestión o trabajo en su propia emoción, tienen espacios para conversarlo, amistades,
capaz vínculos. Hay un montón de cuestiones que permiten que la mujer pueda empezar un tránsito hacia la puesta en palabras, y que capaz estos actos también puedan ser como leídos por quienes circundan de un modo, eso, como che, hay que cuidar, hay que acompañar. Distinto en el hombre, donde el hipotético rol que tiene que cumplir el hombre es cuidar, es proteger, claro. Sí, ese sería como, había una cuestión más arcaica que hablaba de la triple P, de preñar, proteger y proveer. Esos eran los objetivos del hombre. Material, digamos, porque en realidad tampoco no es una protección del cuidado como la concepción del cuidado que tenemos nosotras como mandato, pero además que alimenta la cultura del aguante, ¿no? Quienes trabajamos con masculinidades en la prevención de las violencias y demás, trabajamos mucho para hablar con los varones, trabajamos sobre la cultura del aguante, porque en realidad sabemos que además los varones se mueren más. O sea, en términos generales, los varones se mueren más y más jóvenes que las mujeres. Famoso qué boludo los varones. Sí, bueno, exactamente. El que se tira del puente en el río para mostrarle a sus amigos que se puede tirar de cabeza y después se la da contra una piedra. Y sí, hermano, son medio huevón. Para agarrar rejas eléctricas. Digo, es que tiene una que cosa ver ahí. Con la pertenencia de los grupos. No solo de pertenencia, hasta de competencia, ¿no? O sea, el otro se tira de 10 metros, yo me tiro de 15. Sí, habla de también una cuestión de hombría. Soy más hombre que el otro. Y esto de que no van al médico, de que no se cuidan la salud física, orgánica, como le quieran llamar, ni hablar de la salud. De hecho, considero que esto de la salud mental es interesante porque está mucho más alejado. Digo, el tabú de la salud mental para las mujeres no es algo tan lejano, por lo menos en las últimas décadas, que para los varones. Porque el estigma es medio es diferente de alguna manera. Las mujeres ya se trataban, ¿cómo se decía? La histeria en ese momento. ¿Se acuerdan cuando hicimos la columna de la histeria con los hermosos consoladores? Bueno, gracias por eso, médicos. La mayoría de los estudiosos de la psicología, ¿sí? Vienen estudiando principalmente en las mujeres, ¿sí? Por eso hay mucha esto de conceptos como la histeria, ¿sí? Que se creen que solamente es un diagnóstico que puede aplicar a las mujeres y no, bueno, pero su concepción viene desde de esos estudios y hoy los hombres no acuden. Capaz, una de las cuestiones que empezó a aparecer últimamente es incluso en el método, ¿sí? Como digo, las mujeres pueden gestionar sus emociones o hablar de las emociones, los varones no. Entonces, el espacio de terapia, el espacio, digamos, donde uno debería de poner en palabras, es un espacio que hay que aprender, hay que empezarlo a trabajar. Y la mujer tiene facilidad para eso. El hombre capaz que quiere como la solución inmediata. Yo quiero ir hoy, que me den una solución y listo, eso soluciona el conflicto. ¿Qué diferencia ves vos cuando escuchando los pibes? Cuando estás atendiendo a una mujer en tus primeras 3 o 4 consultas, que son como el momento más del diagnóstico, digamos, que con un varón? Porque me imagino que la mujer, por lo menos cuando le preguntás, bueno, ¿y por qué viniste? Te dan como más texto, ¿no? Como te historizan un cachito. En cambio, vos le preguntás a un varón, ¿por qué viniste? Y probablemente no sé, me dijeron que tenía que venir. Muchas veces es el no sé, muchas veces son cuestiones de, bueno, me dijeron que me va a hacer bien. Como alguien me dijo que evidentemente no estoy mal, ¿no? La mujer sí, es muy tiene capacidad de historizar, pero muy preciso todo lo que tiene ahí digamos, en su situación y su padecimiento, y hay un registro. Y el hombre, el registro puede ser 0 incluso, ¿no? Entonces, nada, las consultas con los varones suelen ser un poco más complejas, y también en esto como de repente le decís, bueno, como está por hoy, nos vemos la semana que viene, y te miran como, ¿y qué pasa? Y en esta semana, o sea, ¿cuánto dura esto? Claro, es muy largo, ¿no? Claro, las como sesiones, Kinesio, como ¿viste? sí, cuántas sesiones son, y nada, es muy, muy alejado de esa realidad, pero bueno. También hemos tenido situaciones donde aquellos varones que llegan realmente necesitando los espacios, nos ha costado un montón la apertura, nos ha costado un montón que de repente puedan angustiarse, ¿sí? Ni siquiera hablemos de llorar, angustiarse, ¿no? De encontrarse con la angustia, porque justamente cuando aparece la angustia, los mecanismos ahí como del mandato culturales es no puedo, no debo, y se anulan completamente. ¿Sí? Y esto se trabaja, o sea, ustedes lo trabajan específicamente como, no sé si con la palabra mandato, pero digo, con que aparece algo, porque está tan internalizado que en realidad no es algo que uno puede simplemente decir, ay, qué boludo, esto es un mandato, me lo saco, sino que es parte de un mecanismo de defensa de la construcción del ser varón,
Imagínate que el psiquiatra te diga patriarcado. Yo me voy. Yo soy un varón y me voy. Feminista. No, pero digo, esto se logra trabajar con los varones, digo, aquel que logra hacer ese recorrido en terapia. Obviamente que en una primera consulta, consulta es muy difícil, pero sí en un punto uno empieza como a llevar algún tipo de lineamiento en torno a que todo eso que trae, todas esas cuestiones que a veces eso le cuesta poner, que no tienen que ver solamente con él, que hay algo de esto en lo cultural y en lo histórico, ¿sí? Claro. Que de repente, esto de aguantar, como decías, la cultura del aguantar, a veces los papás de uno aguantaron, y los abuelos te enteraste que aguantaron, y vos ves que en la sociedad todos aguantan, ¿no? Entonces, de repente, ¿por qué yo no tengo que aguantar? ¿Por qué yo no puedo aguantar? Si yo no aguanto, no soy hombre en algún punto, ¿no? Hasta hay no te digo categorías, pero hay como condiciones para ser hombre en algún punto, sí, claro. ¿Viste? Es como... Sí, el checklist de la masculinidad. Exactamente. Hay un tema que me parece como también relevante respecto a estos datos duros, que es que tiene que ver con las adolescencias y juventudes, ¿sí? Como que está pasando, si esto viene de larga data, si se incrementó en el último tiempo específicamente, y desde dónde se puede abordar. Obvio que siempre está como el foco puesto en la escuela, ¿no? Como la escuela es una suerte de solución mágica a todo. Las docentes tienen que lograr... Hagan que no se maten. No, claro. Sí, pero resuelvan todo y encima sin herramientas. Pero bueno, resuelvan. Sin herramientas, sin sueldo, sin nada. Dale. Pero sí, ¿por qué crees que pasa esto específicamente? Sí, después de la situación del aislamiento, de la pandemia, hubo un incremento, sí, de consultas en torno a lo que fueron las adolescencias por ansiedad o por ciertas cuestiones en la dificultad de la sociabilidad. Eso se notó un montón. Pibes que no fueron, fueron pibes que no fueron al colegio un año y pico. O sea, eso se notó mucho. La vinculación entre... No saben vincularse muchos y bueno, se les dificulta. Y de hecho se empezaron como a normalizar muchas cuestiones de aislamiento y bueno, inevitablemente hay que volver a la sociedad y bueno, eso uno lo empieza a trabajar de a poco, pero también está esto donde de repente un sistema educativo que no tiene las herramientas, ¿no? Y muchas familias que pensando hoy adolescentes son padres relativamente jóvenes, ¿no? Que vienen de una cultura donde había mucha rigurosidad en la enseñanza y en las obligaciones, y esto, tenés que ser o no podés hacer y punto, y no está sujeto a discusión. Entonces hoy esos padres, esas madres intentan capaz ser un poco más permisivos. El tema es que ahí es donde se empiezan a difuminar. Amigos, amigas, mi madre. Los límites se van, exactamente, amigos. Y ahí pasan estas dificultades. Entonces, primero que nada, esa es una gran cuestión a trabajar. Pero llevándolo a esto, a los adolescentes y todo, tenemos que pensar en que estos chicos, ¿sí? Justamente, han sido, digamos, vulnerados en múltiples aspectos, están atravesando situaciones muy complejas a nivel sociales y culturales, mucha exigencia hay, y también hay una cuestión de que no se les ha, así como los varones no saben vincularse con sus emociones, ¿no? A los niños en esto de sobreprotegerlos en algún punto hemos sido contraproducentes y no hemos permitido que dialoguen con la frustración o que dialoguen con ciertas emociones que con el aburrimiento. Con el aburrimiento. La inmediatez hoy es necesaria. Entonces es muy difícil, digamos, que los chicos, los adolescentes hoy puedan encontrarse consigo mismos. Y cuando se encuentran consigo mismos aparece un exceso de malestar muchas veces. ¿Por qué? Porque no todo es tan bonito. ¿Sí? No, de hecho es bastante horrible. La vida es horrible, chicos. Pero porque hay un montón de cosas y encima a medida que vas avanzando se pone cada vez como un poquitito más compleja, pero más, se disfrutan más cosas. intensa. Pienso también que hay como no sé si es esquivarle al tema en particular y tratar de ir específicamente a las múltiples causas que llevan a que las personas decidan quitarse la vida. Pero también hay como una cuestión, un componente importante que creo que son las redes sociales y el autodiagnóstico, ¿no? El checklist de, a mí me pasa esto, creo que soy autista, creo que soy neurodivergente. Yo prefiero el horóscopo y decir soy acuario. Claro, volvamos al horóscopo, te pido. El autodiagnóstico es súper complejo. Me parece grave. No, es gravísimo, y más cuando se te sientan los pacientes y te dicen, yo tengo esto, lo hablé con el chat, yo tengo esto, y vengo a que vos me lo confirmes si se encuentra la situación de que no es tan sencillo. Que me den la pastillita. Claro, dame la pastillita de la felicidad. Esa no cuestión es muy difícil. Y en esto de las redes también
y ligándolo con la frustración, ¿cuántos reels uno se cruza de, bueno, para tener la mejor vida tenés que hacer, ¿no? Esto del checklist, de tenés que hacer, levantarte a tal, comer de esta manera, vivir así, a las 4 de la mañana ya tenés que estar produciendo y generando guita. Haciendo ejercicio, chicos. Claro. Agradecé que me puedo levantar a las 6:30, ¿no? Pero bueno. La peor de las ondas. Claro. Entonces, de repente se encuentran eso, ¿no? Tengo 20 años y no hago nada de todo esto y veo un pibe de 20 supuestamente que se sube a un Lamborghini y es como... Perdón, y si miro para atrás, a los 20 mis viejos ya eran padres. Sí, tenían casa, trabajo estable. Bueno, también no. Claro, y yo es como que lo que tengo, con suerte es una cuenta de una red social y nada más. Dos cosas que me parecen que también hacen al contexto. Una es la triple jornada laboral que tienen los padres y las madres para mantener a la familia en general, digo, y los conflictos vinculares que se están dando entre los adultos también. Me parece que eso puede... Hay una cuestión de una soledad ahí de las adolescencias, de no tener espacios de diálogo, no digo en todos, por supuesto, porque uno no generaliza, pero bueno, en muchas de estas situaciones se escucha que, bueno, esta ausencia, no por no querer al hijo o a la hija, sino por una cuestión de hechos mantenerlos concretos. Es un montón de carísimo, chicos, tener pibes. Tengan lo que quieran, no por eso. Por eso mismo no tengo. Y en segundo lugar, pensaba en los proyectos. Nosotras acá siempre hablamos de los proyectos que puede tener nuestra generación, que yo decía, bueno, la verdad que el proyecto de la casa propia, no sé, se lo dejo para la generación anterior porque es como medio impensada. Si mi generación de los 30, que bueno, tener una carrera, viajar, como más ahí en esa onda, no hay mucho para las próximas generaciones. Como que las generaciones más jóvenes ni siquiera tienen un proyecto concreto, una zanahoria para vivir. Para vivir, sí, qué sé yo, sí. Algo que sea un poco a mediano o largo plazo, ¿no? Que es lo que hace que vos cuando te tenés que levantar a la mañana y decís, ¿por qué me tengo que levantar a la mañana? Y decís, tengo que pagar la tarjeta. No, esto, vieja, tengo que encontrarme con mis amigos para irme de viaje a Camboriú en el verano, ¿entendés? Uh-huh. O ir a la universidad y que vayamos a la misma pensión con los pibes, como... Esas proyecciones que son a mediano o largo plazo, al no estar no tan a la mano, tan tangibles, creo que también genera como, bueno, esto, la intolerancia a la frustración, el querer tener todo ya, y bueno, todo este contexto. Pero, digamos, todas estas cuestiones de las proyecciones, justamente como decís, son a mediano y largo plazo, y si a un pibe hoy le decís, bueno, vos tenés que estudiar 6 años una carrera, después hacer 3 de especialización, después de eso tenés que empezar en el punto más bajo. Medicina ni hablar. Sí, por eso, en el punto más bajo sí, le estaba hablando de eso. En el punto más bajo de tu laburo, o sea, haciendo como el trapo de piso, como dicen, sí, y de la residencia. Claro, y te encontrás que ganas 2 mangos y todo, y es como que, che, tengo 30 y ¿qué pasó? O sea, nada, claro. Eso no viajé, no hice nada. Entonces el pibe dice, no, yo no quiero eso. Pongo un micrófono, trato de ser streamer y trato de verla por ese lado, de pegarla por ese lado, y si va. Pero hoy las proyecciones a futuro tampoco terminan encantando porque un poco lo que le estamos mostrando a esos adolescentes es que ser adulto apesta, ser adulto es un quilombo, son deudas, es esto, trabajar triple jornada. ¿Qué te va a encantar de eso? Que no se toman vacaciones. O sea, si vos lo ves así, es como, che, no está tan bueno eso. Entonces, y ahí tenés el impacto en la adolescencia. Sí, claro, totalmente. Ahí aprovecho bien, primero para mandar saludos que nos están escribiendo. Cari, que está tomando unos matecitos y nos está escuchando. Aileen, que se conectó del otro lado. Natalia, dice, escuchándolas, aguanten las pibas. Les contamos que estamos con Sergio Pozo, que es médico psiquiatra, charlando sobre, bueno, las distintas situaciones que hacen o que generan escenarios en los que jóvenes y adolescentes se quitan la vida. Hablar del suicidio es importante y por eso también la idea de pensar en este espacio en relación a qué herramientas podemos, porque si no, también parece que si no hay que pedir ayuda, obviamente, y ayuda profesional, pero ¿qué otras cosas están al alcance de lo cotidiano que permiten o que nos permiten alertar una situación, acompañar, escuchar y demás? Sí, el pedir ayuda obviamente que es lo más importante. Una vez una persona me dijo, no tengo los recursos para pagar.
un espacio de terapia. Y tampoco el sistema público tiene la capacidad para acompañarme, ¿no? Porque eso no conseguía turno ni nada. Y es como que te encontrás que es una persona que te está diciendo, pero ¿cuántas más así? ¿Sí? Y encima aquel que se anime a pedir. Entonces, empezamos por otros lugares, ¿no? Yo lo que siempre aconsejo es, por un lado, tratar de tener un espacio para uno. No solamente un espacio de terapia, sino lo podés tener espacio de terapia, un espacio para uno. Para poder salir a caminar, para jugar un rato a los videojuegos, para hacer lo que vos quieras, hombres, mujeres, lo que necesiten, un espacio propio, ¿sí? De gestión y para poder hacer un poco de catarsis de tu cotidiano. Una vez a la semana, ni siquiera tanto, ¿sí? También la posibilidad de tener un vínculo honesto, un vínculo sincero, donde uno pueda, sí, como hacer un check propio de, che, está pidiendo un montón. Te quiero, che, hoy no estuve un buen día. Poder hacer una vez a la semana, uno no pide tanto. Y uno de los más importantes termina haciéndose una autoobservación. ¿Cuántos realmente nos autoobservamos en el día o en la semana de cómo estuvo mi semana? ¿Sí? No es un ejercicio muy complejo y nadie lo hace, ¿sí? Entonces, no sé, el sábado, che, ¿cómo la transité? ¿Hubo algo que me llamó atención? No dormí, no estuve comiendo. ¿Qué fue lo que noté que no estuve, digamos, pudiendo sobrellevar? Y esa propia conversación que vamos teniendo puede empezar a hacer que, por lo menos, en un principio, empecemos a tener un propio registro y podamos desde ese punto ya poder decir, che, hay algo que no me está funcionando del todo. Y que otro, en todo caso, pueda llegar a escucharlo, esa conversación honesta o la propia conversación conmigo. ¿Sí? Y también pensar, digo, ¿no? Que el pedido de ayuda profesional o ir a una consulta, no necesariamente todos los malestares hacen a un diagnóstico. Digo, no todos los malestares implican que tenés un trastorno, que tenés una enfermedad, también pensarlo desde ahí, ¿no? Pues si no parece como que si llegas a una institución rápidamente, a una institución, al hospital o donde sea, a pedir ayuda, es porque tenés algo y en realidad capaz es simplemente el cuerpo está diciendo, che, frenemos un poquito, claro, porque esta dinámica de vida no nos está gustando, digamos, ¿no? Y ahí me parece que es interesante pensar. Acá nos dicen, es muy difícil dar ese paso de pedir ayuda, pero se puede, y empezar por un amigo, un familiar al que tengamos confianza y tengan escucha activa. Y después la red de contención es súper importante para acompañar el proceso y la toma de conciencia de enfermedad. Re que es una persona que acompaña. No, re que es madre de paciente y todo. Sí. No es sencillo, pero es un camino que hay que empezar a andar digamos, en algún momento. El poner en palabras no tiene que ser la única solución, porque eso no siempre es posible. Entonces, por eso digo estas otras alternativas que uno puede empezar a tener. ¿Sí? Además, ahora la psiquiatría y la psicología están teniendo paradigmas mucho más colectivistas, digamos, ¿no? O sea, los tratamientos también son grupales, más allá de los espacios individuales. También eso anima. Pasa lo mismo con las situaciones de violencia, ¿no? Cuando una mujer se encuentra con otras que pasaron en las mismas situaciones similares, primero siente que no es ella sola la que pasó eso y no es culpa de ella, y entonces genera esa recomposición con las otras. Y creo que los espacios terapéuticos grupales está buenísimo porque te pasa lo mismo. Quizás no tenés la misma situación. El espacio grupal es clave porque la identificación con el otro, el encontrarme, decir, che, esto que me pasa a mí no es que me pasa solo a mí. Claro. Y también poder empezar a como bien decías vos, Jimé, esto de que alguna emoción o alguna cuestión no es un trastorno, no es una enfermedad. Claro. No, tengo ansiedad, te dicen. Y bueno, sí, joya, es lo normal. Tenemos que tener ansiedad, sino cómo vivís. Necesitas ansiedad para vivir, la angustia va a aparecer, son emociones, miedo vas a sentir, es todo normal. Enojo también. Claro. El tema es cuando eso pasa a ser disruptivo en tu cotidiano, ahí. Sí, yo siempre digo lo mismo a los pacientes, si vos estás angustiado en tu casa, en un día así de lluvia, y sí, ¿quién no se va a angustiar? Ahora, si estás en la fila del supermercado comprando, no sé, el salamito que tanto te gusta y te pones a llorar, hay algo ahí que no está del todo bien, ¿sí? Entonces contextualizar es súper importante, pero de repente entender que también hay emociones que son normales. ¿Sí? Vamos a sentir ansiedad. ¿Quién no siente ansiedad en algo? La vida. Pero sí, bueno, pero es como, tengo ansiedad, te dicen. Fui a rendir ¿cuál es el peligro? Claro. ¿O qué es lo que está latente? Bueno, ahí? es que algo de lo que del mecanismo de eso, de qué es lo peligroso, sí, que está medio ahí siempre expuesto y hay mucha hostilidad en el afuera, no sé, hace frío, ahora está lloviendo y nada, uno se pone como tenso con eso. Pero bueno, es parte de nuestro sistema, ¿sí? Nos cuida, nos protege, o intenta, por lo menos.
Yo tengo una pregunta más. Para... La que no sabía si tenía que sentarse sola. en la mesa a conversar. Dale, Azulita, me Viste encanta. que no es fácil hablar. Hay algo que está sucediendo mucho, sobre todo en la provincia, que son las situaciones de consumo. La mayoría de las situaciones de violencia por motivos de género están atravesadas por el consumo. Las situaciones de violencia en las escuelas están atravesadas por el consumo. Hay muchísimos problemas sociales por esto. Y imagino yo que muchas de las situaciones de salud mental están atravesadas hoy por el consumo. Entiendo que el sistema de salud está intentando hacer lo que puede, el sistema público. No dan abasto, pero considero que ustedes deben estar haciendo lo mismo en el privado y debe ser muy complejo tratar las dos cosas. Sí, primero hay que rever la ley, pero es otra discusión. Bueno, ni hablar. Por eso, sí. es otra discusión. Invitaremos después a debatir eso. Me encantaría, pero está la cuestión, también el consumo, no es que no se dé mujeres, pero es principalmente en varones, sí, también. Y acá en la provincia de Neuquén, digamos, no tenemos como un buen registro, no hay tantos números que podamos ver, pero sí lo vemos en el cotidiano, sí, y tenemos que un poco... como diferenciar de aquel que llaman consumo recreativo, ¿sí? Como del consumo problemático, que sin embargo son todos igual tipo de consumo. Sí, sí. ¿Sí? No, una cosa no quita la otra. El tema está en cuando uno logra problematizarlo o cuestionarlo en base al impacto que está teniendo. Y eso, como de repente uno se encuentra o con situaciones de violencia, con situaciones de exposición, situación que se vio hace poco, digamos, a nivel nacional, que salió Sí. también, o sea, también una cuestión que, digamos, hay algo que se habla y se comenta, y todo relacionado al consumo, y nada, es un tema que es súper importante lo que está sucediendo. Acá en la provincia de Neuquén, se habla mucho de que en torno a la economía que tiene Neuquén y el acceso, de hecho, no hay consumo de sustancias baratas, digamos, no existe el Paco y hay cosas que acá no se registran como en otras provincias, pero bueno, tampoco es que esa sea una buena noticia. Sí, acá el Acá consumo, es más buena, más rica. el consumo acá es complejo, y realmente la manera de abordar es difícil porque justamente, como decía, la ley pone muchos límites en torno al abordaje que se le puede hacer al paciente. Y si lo combinamos, varón, consumo, no sabe pedir ayuda. Y sí. Y Si no la termina el imposibilidad suicidio, de agarrarlo y termina. decir, vení para acá, que te voy a Claro. curar. claro, Es complejo. Sí, Sí, es muy sí, difícil sí. pedirle voluntad a una persona que tiene totalmente rota su voluntad. La voluntad Exacto. está a merced del consumo, y también el tema de que muchas veces el tema del consumo a veces empieza como lo recreativo, pero hay algo que se esconde atrás. Siempre. Hablen lo que hablen, digan lo que digan, haya pasado el tiempo, haya pasado, hay algo que se esconde atrás. Y eso hay que trabajarlo. Hay que llevarlo y hay que conversarlo. Ok, vamos a tener que hablar. Acá dice, seguí así, te escucho desde casa, llegaste muy lejos. ¿Y sí, Zampini? Ok, @Isi. Amor. Ahí está. Te mandan saludita. Ay, qué lindo. Qué Una tierno. ternura. Ay, menos mal que no dije ninguna puteada. Casi, no sé, ¿eh? Bueno, teníamos Azul tenía una pregunta más. Yo creo que la vamos a agrandar. esa. No, la del clima. ¡Ah! Bueno, decila. No, o sea, ¿Ves? la pregunta sí, porque sos un especialista, entonces vamos a ir a las cosas serias. ¿La gente en el Caribe es más feliz que en los lugares fríos? ¿Puede ser que ¿Qué- estemos qué? angustiados porque no sale el Definitivamente. sol hace más de una semana? Hace un mes. No, bueno, un poquito salió hace un par de Pero- días. Bueno. Desde que perdimos la final. Desde que Ma- perdimos el mundial, es verdad, chicos. esos días estuvieron claro. increíbles encima. No sé si en el Caribe justamente, pero sí que los climas fríos, nublados, la falta de sol es súper importante. La gente no se abraza en esos lugares. Los nórdicos son re fríos. Son fríos, ¿viste? Sí. Deberían abrazarse más, va a ser más frío, Bueno, no. ¿viste? Suele haber más tendencia a la depresión. Bueno. Sí, eso sí pasa, sí. Y bueno, el clima cuando no acompaña se siente y se ve. En los pacientes hay más consultas, ¿sí? Tienden a haber descompensaciones en algunas personas en particular. Entonces es importante también entender, como decía, el contexto, ¿sí? Por eso hay que salir a caminar, hay que... Aún sí, con lluvia. Aún con lluvia. Usar paraguas. Hacerse estudios y controlar mi vitamina D, nutrirme bien. No tenemos vitamina, ¿sí? o sea, vos sabés que Acá acá en la no. Patagonia no hay Acá vitamina D. acá hay un déficit tremendo. Tremendo.
entonces suplementar todos con vitamina D. Okay. Pero sí, Seguimos es verdad que el clima pastilla afecta y es algo biológico, ¿sí? En el invierno deberíamos de aislarnos, encerrarnos y esperar a que venga, comer nuestras reservas y esperar a que venga el veranito nuevamente. Yo estoy re de acuerdo con eso. Quiero trabajar más en invierno. Bueno, puede pasar. Bueno, nos va a quedar pendiente seguramente otra charla para hablar sobre las modificaciones a la ley de salud mental, porque ya la tiró, él quiere venir. Queremos agradecerte muchísimo por este tiempo acá en nuestro programa, en Radio Megafón. Mandaron muchos saludos. Lo pueden seguir en sus redes sociales, lo ven ahí en el graph, @_ entre paciente y paciente. Ahí va a estar Sergio subiendo, parte de lo que venimos conversando, ¿no? Algunas situaciones y un poco como para contrarrestar la cantidad de información que hay en las redes hoy, ¿no? Porque todo el mundo habla. Sí, todos hablan de salud mental, todos hablan de tips, de cómo controlar, de cómo hacer, y mi propuesta va más por un lado de hablemos de eso, de lo que pasa en el cotidiano y de la verdadera capaz salud mental y de lo normal que tenemos que entender y atravesar. ¿Sí? Así es normal que estemos todos sacados. Es normal que tengamos ansiedad. Es normal. Es normal que que un día lluvioso no tengamos ganas de hacer nada. Muy perfecto. Bien. Vamos a pedir entonces que nos den un artículo a los jefes que están escuchando. Mañana no vamos a trabajar, lo dice Sergio. Sergio, muchísimas gracias. Gracias, Jimé. Gracias, Azu. Un placer.